Exploradores japoneses encontraron algo aterrador en el polo sur de la Antártica. Parece haber un huevo extraño de un titán bajo el hielo. Hola querida comunidad de relatos para la noche. Espero que estén bien. Déjenme decirles que el relato que sigue fue recuperado por exploradores japoneses en el año 2019, durante una expedición al Polo Sur. Debido a un esfuerzo concertado por parte del gobierno de los Estados Unidos para censurar la información divulgada aquí, no revelaré mis fuentes ni los nombres de los exploradores que lo encontraron originalmente. Siéntete libre de seguir escuchando y sacar tus propias conclusiones. El escritor estadounidense de ficción de terror, mejor conocido por su creación del mito de Cthulhu, H.P. Lovecraft, dijo una vez: la emoción más antigua y más fuerte de la humanidad es el miedo, y el tipo de miedo más antiguo y más fuerte es el miedo a lo desconocido. Una cita emblemática, sin duda, pero debo discrepar respetuosamente con el señor Lovecraft. La emoción más antigua y más fuerte de la humanidad no es el miedo a lo desconocido, sino nuestra obsesión por comprenderlo. El miedo no es más que un trampolín que hay que superar. La curiosidad, en cambio, es implacable, inflexible. Es nuestra curiosidad la que nos define como especie, y se dice que esa curiosidad será, con el tiempo, nuestra perdición. Mi nombre es Manuel Scholz. Soy originario de Alemania, pero me descubrieron bastante temprano en mi incipiente carrera. Soy un biólogo marina, o algo así. Trabajo para una subdivisión del gobierno de los Estados Unidos, que se especializa en el descubrimiento y estudio de la vida acuática anómala. Mi ocupación puede parecer extrañamente específica al principio, pero puedes estar seguro de que existimos por una razón. Sigue leyendo y pronto descubrirás por qué. Probablemente hayas oído hablar del infame bloop en algún momento de tu vida. En el improbable caso de que no lo hayas hecho, el bloop fue un potente sonido submarino de frecuencia ultra baja de origen incierto detectado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica en 1997. Fue un tema recurrente de discusión, tanto por parte de los científicos como de los medios de comunicación durante más de una década, hasta que en 2012 la NOAA procedió a refutar algunas de las teorías más atrevidas, afirmando que el sonido parece ser consistente con ruidos generados por los movimientos glaciares del Ártico. O al menos esa es la explicación que se les ocurrió después de que los presionamos para que lo encubrieran. La razón por la que lo hicimos es porque, a principios de ese mismo año, el sonido se detectó una vez más. Sin embargo, esta vez teníamos el equipo moderno necesario para determinar la ubicación general de su fuente. Se organizó una expedición de inmediato. Cuando llegaron los primeros conjuntos de datos e imágenes, ninguno de nosotros sabía cómo reaccionar. Solo puedo imaginar cómo se sintieron los primeros científicos cuando se dieron cuenta de la magnitud de lo que se encontraba justo debajo de ellos. A lo largo de los años, he hecho una buena cantidad de descubrimientos poco convencionales. Ciudades antiguas sumergidas, criaturas de las profundidades marinas que rozan lo mítico, ecosistemas enteros compuestos por una flora y una fauna extrañas y absolutamente alienígenas. Y, sin embargo, nada podría haberme preparado para lo que terminamos encontrando allí, habitando en las frías profundidades del océano austral, debajo de su extensa capa de hielo. Al principio no podía distinguir lo que estaba viendo, pero era claramente de una escala enorme, ya que, incluso desde la distancia, la sonda solo podía incluir una fracción de su masa en una sola imagen. Parecía un enorme globo de carne rosada y grasosa, suspendido a menos de 1 milla del fondo del océano. Con la ayuda de diferentes técnicas de medición por ecosonda, el personal del lugar pudo determinar que la estructura globular parecía ocupar un espacio de aproximadamente 1 kilómetro. No hace falta ser un experto para saber que un organismo de un tamaño tan ridículo no debería existir. A pesar de eso, investigaciones posteriores demostraron que, en efecto, era de naturaleza orgánica, demoliendo por sí solas muchas de nuestras nociones preconcebidas sobre la realidad de la vida en la Tierra. Así empezó el proyecto Ultrafauna. Nuestro objetivo era estudiar y comprender este organismo imposible, al que más tarde llamamos Crius, en honor a uno de los titanes de la mitología griega.
A principios de 2013, me destinaron a nuestra nueva base en la Antártida. No era el único investigador allí, pero sí el que tenía más experiencia, especialmente en mi campo en particular. El privilegio de estudiar un fenómeno así, de cerca y personalmente, compensó con creces las desagradables condiciones de trabajo. En cierto modo, vi esta oportunidad como la culminación de toda mi carrera. La primera orden del día fue instalar un sistema de vigilancia submarina las 24 horas del día, los 7 días de la semana, alrededor del sujeto. Esto resultó ser un desafío dado su tamaño colosal y la profundidad a la que residía. Afortunadamente, su movimiento parecía extremadamente restringido, limitado a los grupos de delgados zarcillos y crecimientos similares a apéndices esparcidos por su masa, por lo demás inactiva, cada uno con un alcance máximo de unos 200 metros. Las observaciones iniciales determinaron que su función era principalmente defensiva. Uno de nuestros drones quedó atrapado, aplastado y destrozado inmediatamente al intentar recoger una muestra. Crius reaccionó de la misma manera cuando se le acercó otra vida marina, aunque no utilizó ninguno de los materiales que quedaron atrás. Había literalmente cadáveres de ballenas flotando allí, descomponiéndose en el fondo del abismo. Esto planteó la pregunta de cómo algo tan absurdamente gigante podía siquiera sostenerse. Aparte de sus pseudotentáculos, la superficie de Crius era una extensión de carne lisa y palpitante, sin orificios visibles. Uno de mis colegas propuso una teoría interesante. Tal vez su capa más externa actuaba como filtro y su fuente de alimento eran los microorganismos y bacterias que cultivaba deliberadamente dejando atrás tejido muerto. Por supuesto, no podíamos confirmar nada de eso sin una muestra, y la idea de que una entidad de una escala tan inmensa sobreviviera únicamente con una dieta de microorganismos era, cuanto menos, descabellada. Tampoco parecía producir ningún residuo que pudiéramos analizar. Intentamos enviar varios drones a la vez, cada uno acercándose desde un ángulo diferente, pero el resultado fue siempre el mismo. Fueron destruidos tan pronto como se acercaron a 200 metros de Crius. Con financiación gubernamental o sin ella, no podíamos seguir inyectándoles tecnología costosa y esperar que todo saliera bien. En esa época ocurrió el primer incidente. Se llamaba Gregory, uno de nuestros ingenieros principales. Siempre lo había considerado un hombre reservado y estoico, un profesional chapado a la antigua, así que imagínense mi sorpresa cuando abrió de una patada la puerta de la estación de monitoreo y nos amenazó a todos a punta de pistola. Parecía completamente loco. Se daba palmadas en el costado de la cabeza con una mano, mientras sostenía la pistola con la otra, soltando tonterías que no pudimos descifrar. Ya había rastros de sangre salpicados en su rostro y su mono, que más tarde descubrimos que eran del guardia al que había emboscado con una llave de tubo antes de robarle su arma. Al ver la gran pantalla que mostraba una cuadrícula de todos los videos que teníamos de Crius, soltó el gemido más lastimero que jamás había escuchado a un hombre y abrió fuego contra el equipo. Nos pusimos a cubierto mientras las chispas y las balas comenzaban a volar. Me estremecía cada vez que algo volaba sobre mi cabeza, casi esperando que me rozara el cráneo. Cualesquiera que fueran sus verdaderos motivos, logró destruir una parte importante de nuestro equipo antes de meterse el cañón en la boca y apretar el gatillo. Sin embargo, tampoco obtuvo la muerte rápida e indolora que probablemente esperaba. Su puntería estaba un poco descentrada y terminó volándose la mitad de la mandíbula. Por supuesto, el pobre bastardo ya estaba dado por muerto cuando finalmente apareció la seguridad, desplomado contra una pared y sentado en un charco de su propia sangre. Toda la investigación se suspendió temporalmente mientras esperábamos que llegara el equipo de reemplazo. Eso, y, naturalmente, necesitábamos algo de tiempo para recuperarnos de la terrible experiencia. Como mencioné antes, Gregory siempre fue conocido como el veterano confiable, el viejo gruñón que lo había visto todo. Ni siquiera podía comenzar a especular sobre qué podría haberlo llevado a tal estado. El siguiente incidente similar ocurrió con nuestra médica principal,
la doctora Lee, quien aparentemente se había encerrado en la enfermería y se negaba a salir. Cuando dejó de responder por completo, llamaron a la seguridad del lugar para que desactivaran manualmente la cerradura, pero encontraron su cuerpo inerte tendido en la mesa de examen, agarrando a medias una jeringa. Sus colegas pudieron concluir de inmediato que se había suicidado mediante una inyección letal de pentobarbital. Antes de quitarse la vida, también se había apoderado de todos los suministros médicos que pudo y trató de deshacerse de ellos tirándolos por el inodoro. Luego estaba mi ayudante, Bryce. Según me dijeron, lo atraparon cuando intentaba sobrecargar el sistema de calefacción central y, como no quería que lo capturaran ni lo interrogaran, utilizó un trozo de vidrio para cortarse la garganta. Además de la alarmante frecuencia con la que se producían, cada uno de estos suicidios parecía ser un intento deliberado de sabotear nuestros esfuerzos. Ninguna de las víctimas tenía prácticamente nada en común. Intentar establecer algún tipo de conexión entre ellas resultó rápidamente una tarea inútil. El tiempo se estaba convirtiendo en un recurso tan preciado como cualquier otro. Los peces gordos de nuestro país empezaban a impacientarse. Es cierto que no habíamos avanzado mucho. Era difícil concentrarse en el trabajo cuando no sabíamos si la persona que estaba al lado estaba al borde de un episodio maníaco. Empezamos a oír rumores de que los militares estaban deseando intervenir, ya que consideraban la existencia de Crews una cuestión de seguridad nacional y mundial. No me preguntéis cómo llegaron a esa conclusión. Nuestros informes ciertamente no reflejaban sus preocupaciones. De todos modos, nos dieron un ultimátum. Tuvimos exactamente 2 meses para descubrir qué era Crews y cómo funcionaba. De lo contrario, nos habrían retirado del proyecto y, bueno, probablemente nos habrían despedido para evitar una filtración. La presión era intensa. Yo solo dormía unas 3 horas cada 2 días. Decir que la mayoría de nosotros estábamos agotados sería quedarse corto. Éramos como autómatas andantes, haciendo las cosas como nos habían programado y desperdiciando poca energía en cualquier otra cosa. A la atmósfera opresiva se sumaba la llegada del invierno, que aquí significa semanas de oscuridad casi perpetua. Casi no fue una sorpresa cuando se confirmó otra muerte. La víctima era un compañero investigador que fue encontrado muerto en su camarote, desnudo en el centro de este, con un gran corte horizontal en el estómago y cubierto de múltiples perforaciones. Un rápido informe toxicológico, junto con los frascos de pastillas vacíos que se encontraron esparcidos por su cama y su mesita de noche, sugirieron que la causa inicial de la muerte probablemente fue voluntaria. Por supuesto, eso también significaba que todas las heridas fueron provocadas por alguien post-mortem. Eran demasiado quirúrgicas y graves para ser autoinfligidas. El corte en el abdomen del hombre, en particular, parecía haber sido abierto con fuerza. Alguien había estado hurgando en sus entrañas y luego usando los residuos para pintar con los dedos en la singular ventana de la claustrofóbica cabina. Aunque no estaba presente, ni se me permitió acercarme a las habitaciones de la víctima, ya que técnicamente no era mi trabajo investigar esos asuntos, vi una recreación del espantoso dibujo, si es que se le puede llamar así. No estoy seguro de cómo describirlo exactamente. Parecía una simple figura de palitos con brazos y piernas adicionales y encerrada en un círculo más grande. Todo era extrañamente ritualístico, muy diferente a los casos anteriores que parecían más centrados en incitar el pánico y la discordia entre la tripulación. Pero, por desconcertante que fuera todo, no podía permitirme pensar demasiado en ello. Nos estábamos acercando a nuestro primer descubrimiento desde que llegué aquí. Uno de nuestros conjuntos de hidrófonos logró aislar una frecuencia baja, casi similar a la de una radio, que emanaba de algún lugar dentro del núcleo de Crews. Aunque no diría que era de naturaleza electrónica, tampoco era consistente con nada que un organismo puramente biológico debería haber sido capaz de producir. Honestamente, era absolutamente extraño. No es de extrañar que no lo hubiéramos notado antes. Era una suposición atrevida. Pero, ¿podría este sonido constante y casi indetectable ser la razón por la que la gente se estaba suicidando? La perspectiva de que ciertos patrones de sonido afecten el estado mental de una persona
No es exactamente un concepto extraño, especialmente si trabajas para el gobierno de los EU. Al igual que los zarcillos, tal vez este fuera solo otro mecanismo defensivo, aunque más sutil. A raíz de esta nueva revelación, surgió una idea. ¿Qué pasaría si intentáramos replicar la señal? El objetivo era provocar algún tipo de reacción, o incluso un reconocimiento por parte de la inmensa criatura. Era un poco exagerado, pero, por otra parte, ya estábamos buscando algo a lo que agarrarnos. Incluso si mi suposición sobre el propósito de la frecuencia era correcta, no era como si fueran a terminar el proyecto prematuramente por eso. La misión era demasiado importante. Afortunadamente, un par de miembros del personal tenían experiencia en ingeniería de audio, lo que hizo que el proceso fuera mucho más fácil de lo que hubiera sido de otra manera. No fue tan afortunado el hecho de que nuestro trabajo se vio interrumpido constantemente por el creciente número de suicidios. Para el día 20 de nuestro plazo de 2 meses, casi un tercio de mi equipo de investigación se había ido. Personas que parecían completamente estables un día estaban muertas al siguiente. Algunos de los cuerpos fueron descubiertos en varias etapas de disección. Su sangre se utilizó para decorar las paredes con ese mismo símbolo. Si bien las muertes en sí eran imposibles de predecir, no pude evitar preguntarme cómo nuestro profanador de cadáveres anónimo seguía saliendo impune. Había cámaras prácticamente en todas partes. Seguramente alguien los habría identificado. Era casi como si nuestros supervisores estuvieran permitiendo que esta locura continuara. Nunca olvidaré el momento en que me quedé afuera de mi habitación, con un café en la mano, mirando el dedo humano cortado que yacía en la puerta de mi casa. Había un rastro carmesí que se alejaba de él y se dirigía hacia el baño compartido. Sabía que me estaban tendiendo una trampa, pero no me importaba. Mi curiosidad morbosa superaba mi necesidad de autoconservación. Quienquiera que estuviera haciendo esto, claramente estaba tratando de mostrarme algo y, francamente, estaba harta de tener más preguntas que respuestas. Y así, como buena rata de laboratorio, seguí el proverbial rastro del queso hasta su origen. En cuanto vi que la puerta de uno de los cubículos estaba abierta, invitándome a echar un vistazo al interior, supe lo que iba a encontrar allí. Y, efectivamente, allí estaba. El cuerpo del joven al que pertenecía el dedo, desnudo y apoyado contra el inodoro. Sus intestinos se derramaban sobre su regazo y el suelo, formando una pila. Su cabeza colgaba en ángulo. Sus ojos verdes estaban nublados y vacíos. Su rostro no me resultaba demasiado familiar. Quizá uno de los chicos de mantenimiento. Tenía un bisturí incrustado en la garganta, probablemente la causa principal de la muerte, antes de que el cuerpo fuera mutilado aún más. Pintado sobre las baldosas de marfil detrás de él estaba a esa altura, tarjeta de visita demasiado familiar. Una figura de palitos con múltiples extremidades con un círculo dibujado a su alrededor, como si estuviera atrapada dentro de los límites de la forma. Fue entonces cuando finalmente me di cuenta. Era tan obvio. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Salí corriendo del baño y caminé por el pasillo poco iluminado. Tenía el corazón acelerado. Gotas de sudor ansioso me caían por la frente. Debí de parecer trastornada cuando salí al comedor donde la mayoría de mi equipo estaba desayunando. Antes de que alguien pudiera acusarme de haber perdido la cabeza, agarré un huevo duro de la bandeja de un colega y lo sostuve frente a las luces fluorescentes. «Es un huevo», me reí. «Es un maldito huevo». Tenía mucho sentido. Crius no era solo una masa vagamente esférica de carne retorcida, sino más bien el recipiente orgánico del verdadero titán, esperando nacer. Su único propósito era sustentar y proteger lo que fuera que se estuviera desarrollando en su interior, lo que explicaba su aparente falta de necesidades biológicas básicas. Inmediatamente me cuestionaron por mi deducción precipitada, pero confiaba en su validez. Sabía que tenía razón y nadie podría convencerme de lo contrario. Además, no necesitaba que me creyeran mientras cada uno hiciera su trabajo. A medida que nos acercábamos a la temida fecha límite, nuestro centro de investigación empezó a parecerse más a un matadero.
Se volvió habitual ver los restos desmembrados de algún pobre tonto decorando los pasillos. La última vez que vi a un guardia fue a uno de ellos colgando del techo con la cuerda enrollada alrededor de su cuello. Los comparativamente más cuerdos entre nosotros tuvimos que tomar el asunto en nuestras propias manos cuando se trató de salvaguardar nuestro progreso. Finalmente, el 26 de mayo de 2013 desplegamos el transmisor. Queríamos hundirlo lo más cerca posible del sujeto antes de encenderlo. La tensión en la sala de control era palpable. Lo poco que quedaba de la tripulación original estaba reunido alrededor del monitor central. Eso era todo. No teníamos ni el tiempo, ni los recursos, ni el personal para permitirnos tener que volver a empezar de cero. El destino de toda nuestra operación dependía de este último experimento. Si fallaba, todo lo que habíamos soportado hasta ahora habría sido en vano. Miré el dial que tenía delante y suspiré. «Sube el amplificador», anuncié ante un público completamente silencioso. Obviamente no lo oíamos, pero podíamos ver que el altavoz de gran tamaño comenzaba a vibrar. Visto desde arriba, parecía una mota insignificante en medio de la oscura capa de tejido vivo, cuya escala aún resultaba difícil de creer. «Vamos, bastardo», murmuró alguien detrás de mí, mordiéndose ansiosamente los nudillos. Esperamos y esperamos, pero no pasó nada. No había picos en las mediciones, ninguna señal visual de movimiento. El sujeto estaba tan pasivo como siempre. Era una idea descabellada desde el principio, pero nos habíamos convencido de que tenía que funcionar. Era lo único que nos mantenía en marcha. Todos los sacrificios, todas las bajas. Tenía que haber algún propósito para todo aquello. Después de todo lo que he hecho, todo lo que he visto y por lo que he pasado, no iba a dejar que terminara así. Apreté los dientes y me abrí paso entre mis angustiados colegas. Ninguno de ellos me reconoció hasta que cogí la radio. Había varios buques militares patrullando el océano alrededor del continente helado. Su objetivo era disuadir a las potencias extranjeras de apoderarse de él, pero yo tenía otros planes para ellos. Habla el profesor Scholz de la estación de investigación B-55. Si alguien me escucha, por favor responda. Es una emergencia. Me costó un poco de trabajo convencer, pero finalmente pude ponerme en contacto con el capitán de uno de los barcos, a quien le expliqué sin aliento que tenían que lanzar un ataque contra Crews. Mi justificación fue que la criatura gigante se había vuelto hostil y estaba en proceso de liberar algún tipo de toxina en el agua, lo que, además de las incalculables consecuencias ecológicas, amenazaba con revelar toda la operación al resto del mundo. Recalqué que el tiempo era esencial y que necesitaban actuar ahora antes de que fuera demasiado tarde. Algunos de mis subordinados intentaron detenerme, pero el resto, que comprendía lo que debía hacer, se abalanzaron sobre ellos y los sujetaron. Se lanzaron varios misiles. El impacto fue digno de ver. Como había predicho, los torpedos fueron inmediatamente interceptados por los apéndices que los sujetaban, pero la explosión resultante fue suficiente para enviar ondas a través de toda la estructura orgánica. Después de todo, mi objetivo no era destruirla. Fue para provocarlo. Recibimos noticias de la gente que estaba apostada en la orilla, que podía sentir que el hielo debajo de ellos comenzaba a temblar. El zumbido en el aire se hizo tan fuerte que podíamos oírlo sin la ayuda de nuestro equipo de audio. Ese zumbido parecido a un tinnitus que siguió amplificándose hasta que ya no pude oírme a mí mismo. De repente cesó por completo, otorgándonos un raro momento de claridad sin obstáculos, durante el cual pude reflexionar sobre lo que acababa de hacer. Parecería que la señal nos había estado afectando a todos desde el principio, solo que de diferentes maneras. Los hombres y mujeres que perdimos entendieron su mensaje por lo que era: una advertencia para dejar de manipular algo que nunca podríamos tener la esperanza de entender, seguida de la comprensión de que la muerte es la única escapatoria verdadera del defecto inherente que es la curiosidad humana. Para otros, con una mentalidad similar a la mía, tuvo el efecto exactamente opuesto y probablemente involuntario de estimular nuestra obsesión celosa
por conocer lo incognoscible y perseguir dicho conocimiento a expensas de todo lo demás, como polillas a las llamas. Oí un gemido familiar que provenía del almacén, adyacente al lugar donde estábamos reunidos. Mientras los demás permanecían pegados a la pantalla, me alejé de la consola y fui a investigar. Encorvado al otro lado de esa puerta estaba nada menos que Gregory, el ingeniero cuyo intento de suicidio marcó el inicio de nuestro descenso a la locura. Parecía haber sobrevivido de alguna manera, aunque con la mitad de la cara cocida y grapada. Quien lo había tratado no había hecho un buen trabajo. Las heridas parecían infectadas hasta el punto de que supuraban pus. Su ojo derecho estaba rojo e hinchado, lo que claramente afectaba su visión. Estaba arrodillado junto a otro cadáver recientemente destripado y miraba horrorizado sus manos ensangrentadas. Parecía que había encontrado a nuestro elusivo artista. Con la señal temporalmente desaparecida y su influencia sobre nuestras mentes disminuyendo, el desafortunado desgraciado se enfrentó a la realidad de sus acciones. Volvió su horrible expresión hacia mí de una manera casi suplicante, como si esperara que le asegurara que nada de esto era culpa suya, que él también era el instrumento de un poder superior que trasciende nuestra limitada comprensión. Y entonces ocurrió. El bloop, tal como lo había escuchado incontables veces en grabaciones, solo que mucho, mucho más fuerte. Dejé a Gregory con sus lamentos y corrí de regreso a la sala de control. Salvo algunas de sus extremidades destruidas que ya estaban comenzando a crecer de nuevo, la superficie de Crius parecía intacta en general. Ni siquiera habíamos hecho una abolladura. Todas las lecturas mostraban que tampoco era eso lo que estaba produciendo el sonido de alta amplitud. Venía de algún otro lugar completamente diferente. La radio cobró vida con un crujido. Adelante, B-55. Estamos detectando una gran figura que se mueve directamente hacia nosotros. El objetivo es... Y eso fue lo último que supimos de ellos. Intenté restablecer el contacto con el resto de la flota de patrulla, pero nadie respondió. La tripulación que operaba desde la costa describió el mar como muerte silenciosa. Probablemente era el momento de llamar al cuartel general, confesar lo que había sucedido y solicitar una extracción. Justo cuando estaba a punto de tomarme un momento para recuperar mis facultades y pensar qué hacer a continuación, recibimos otra transmisión desde la costa. Schultz, quizás quieras ver esto. En la transmisión apareció el rostro borroso del hombre encargado de manejar el equipo de sondeo. Limpió la lente con su manga y giró la cámara hacia el océano. Al principio no sabía exactamente qué se suponía que estaba viendo. El agua estaba, en efecto, extrañamente estancada. Era como si estuviera viendo un estanque turbio, no un mar. Las constelaciones iluminaban el cielo, rivalizando con la luna en cuanto a su brillo. Y entonces, finalmente lo logré. Allí, a lo lejos, más allá de los glaciares, había lo que parecía un gigantesco faro. Me llevó un minuto darme cuenta de que una de las luces que llenaban el cielo estaba en realidad conectada a un estrecho tallo que se proyectaba hacia arriba desde la superficie del océano. Se mezclaba tan perfectamente con la vista que nunca lo habría notado si no se hubiera movido un poco. Sin embargo, una vez que lo hice, no pude apartar la vista de él. Su luminiscencia plateada era embriagadoramente relajante, como el dulce canto de una sirena, que te atrae hacia el centro de un remolino. Solo podía imaginar lo atractivo que debía haber sido el orbe colgante en persona. Algunos de los muchachos dijeron que iban a coger un barco para ir a echar un vistazo. Les dije que era una mala idea, pero no me hicieron caso. Uno incluso se puso violento cuando intenté detenerlo. Empezó a golpearme, el lunático, explicó el hombre mayor que sostenía la cámara. Como biólogo marino, no estoy seguro de por qué tardé tanto en darme cuenta de lo que era esa cosa. Supongo que era parte del efecto que pretendía causar en el espectador, anulando nuestros sentidos y haciendo que ignoráramos las señales claras de peligro para atraernos, de forma muy similar a como un rape atrae a su presa. Antes de que pudiera gritarles que salieran de allí, ya era demasiado tarde. Todo lo que pude hacer fue observar cómo el océano negro se derrumbaba de repente sobre sí mismo,
revelando las fauces devoradoras que aguardaban debajo de él. Dientes del tamaño de torres de radio rompieron la superficie y eclipsaron todo. Finalmente, incluso el cielo. Para mi absoluto horror, me di cuenta de que estábamos viendo el interior de una mandíbula enorme, lo que significaba que el resto estaba en algún lugar detrás de la cámara. Dios mío, oh no. Oímos el sonido del hielo al romperse, seguido de los gritos de pánico de nuestros compañeros. Nuestra perspectiva se inclinó y luego se quedó estática. No, 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 señal perdida. Uno por uno, todas las transmisiones de video que nos quedaban también se apagaron. No tenía sentido intentar comunicarnos de nuevo. El puesto de avanzada se perdió, tragado por una monstruosidad sobrenatural junto con todos los que estaban allí. Y todo fue culpa mía. Si mi hipótesis era correcta, y Crius era de hecho un huevo, entonces la lógica dicta que lo que acabamos de vislumbrar debe haber sido lo que lo puso. Probablemente solo estaba protegiendo su nido. Llámalo sensación, pero ahora que nos hemos entrometido en su territorio, no creo que se quede allí por mucho más tiempo. Tarde o temprano, toda la humanidad recordará lo verdaderamente insignificantes que somos. Es solo cuestión de tiempo. Y bueno, eso es todo. Esa es la historia de todo lo que pasó aquí. Nadie vino nunca a rescatarnos. Supongo que la idea del gobierno para deshacerse de nosotros fue simplemente cortar todas las comunicaciones y darnos por muertos. Ya han pasado casi 2 años sobreviviendo en este páramo helado. La mayoría, si no todos, de los demás han muerto o se han vuelto locos. He rescatado suficiente comida para un par de semanas, pero no puedo decir lo mismo del combustible, por lo que he decidido que es hora de irme. Si voy a morir congelado de todos modos, prefiero que sea allí fuera que aquí dentro. Dejo este archivo en mi computadora personal en caso de que alguien encuentre este lugar. Para quien lo lea, en primer lugar, que te jodan por no haber venido antes. En segundo lugar, puedes encontrar toda mi investigación en el compartimento oculto debajo del escritorio. Con suerte, la mayor parte aún se puede leer. Haz con ella lo que quieras. En cuanto a mí, es hora de ponerme en marcha. Cuídate y recuerda, si ves una luz ahí fuera, piénsalo 2 veces antes de seguirla.